Antes de empezar esta lección divina perteneciente al domingo segundo del Adviento, hay que hacer una observación. De por sí se debería y se va a celebrar en todo el mundo el segundo domingo de Adviento, la fiesta de la Inmaculada Concepción, solemnidad, debería pasar al lunes. Pero aquí en Colombia, la Conferencia Episcopal pidió a Roma que se permitiera a Colombia celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción este día domingo. Y le fue concedido. Pero sin embargo, en la oficina de Roma que trae esta autorización, se pidió que la segunda lectura se hiciera del domingo segundo de Cuaresma, segunda lectura de la liturgia de la palabra, y que además de Adviento, y que además se hiciera mención no solamente de eso, sino también enseñanza sobre el segundo domingo de Adviento. Así pues, vamos a empezar con la bendición divina, con la luz del Espíritu, esta lección, esta lectura divina de la palabra de Dios para este domingo. Según eso, entonces, la primera lectura está tomada de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Esa lectura es la del Génesis, capítulo 3, versículos 9 a 15 y versículo 20. No es, por consiguiente, la lectura que nos trae el leccionario del segundo domingo de Adviento. Vamos a hacer esa lectura primera. Después que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, llamó el Señor Dios a Adán y le preguntó dónde estaba. Él contestó: Te sentí venir por el jardín y me dio miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Dios le preguntó: ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Será que comiste del árbol, del fruto del árbol del que te prohibí comer? El hombre respondió: La mujer que tú me diste para que me acompañara fue la que me dio de ese árbol y yo comí. El Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿Qué fue lo que hiciste? La mujer respondió: La serpiente me engañó y comí. Entonces le dijo el Señor Dios a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales, domésticos y salvajes. Caminarás arrastrándote y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. La descendencia de la mujer te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los vivientes. Conocemos bien esta lectura. Está muy al principio del libro del Génesis y por consiguiente esa lectura igualmente está muy al comienzo de la iniciación de nuestra historia de salvación. Es una reflexión que un sabio del Antiguo Testamento hace sobre los orígenes de la humanidad en su relación con Dios. No simplemente los orígenes de la humanidad de una manera científica, de eso no se ocupa la Sagrada Escritura. Orígenes de la humanidad en la relación con Dios.
Dios es el que hace aparecer al hombre en el mundo, el hombre y la mujer. Y de ahí se inicia esta historia de la relación secular, por siempre, absolutamente innegable entre Dios y el hombre. No tenemos una visión propiamente histórica en el sentido propio de la palabra. Tenemos una reflexión a través de imágenes en las cuales se nos da un comienzo de la historia del hombre frente a Dios. Se nos ofrece ese conocimiento, esa historia, ese comienzo, y se nos va a decir que en primer lugar existió una relación muy directa de amor, de un amor casi amistoso entre Dios y el hombre, que en ese momento eran Adán y Eva. Todo acontecía en un lugar privilegiado que se llama paraíso. Dios mismo venía todos los días a visitar al hombre a la hora de la tarde, la hora de la brisa, que dice hermosamente el texto. Hasta que un día Dios vino a ese encuentro con el hombre y el hombre no apareció, estaba escondido. Sintió vergüenza, sintió su realidad profundamente humana ante Dios. Por eso se dice que estaba desnudo en su misma realidad humana. ¿Qué había pasado? Y entonces se hace esta enseñanza sobre el porqué de ese rompimiento, por qué se alteró esa relación de amigos, pudiéramos decir, del Creador con su criatura, entre Dios y los primeros padres. ¿Por qué se rompió? Había de por medio también una condición que Dios había puesto al hombre, simple, sencilla: abstenerse de comer de uno de los frutos de un árbol del jardín, de uno solo. Ese mandato fue quebrantado. Viene una influencia externa al hombre y el hombre rompe esa relación con Dios, el hombre y la mujer. Y Dios actúa en ese momento. Las cosas cambian, pero hay algo que no cambia. Lo que no va a cambiar es el proyecto divino de amor al hombre y de salvación del hombre. Si se frustra la primera experiencia, la segunda experiencia entra en acción. Hoy en día se habla del plan B. Pudiéramos casi decir que lo había. Y es ahí donde entra esa nueva manera de relacionarse con Dios. Dios dicta sentencia al hombre y la mujer. El texto lo va a decir de una manera clara. Cuando Dios haga ese oficio de juez, de instrucción y de juez que dicta sentencia, maneras nuestras, propias, humanas, de hablar de Dios. Pero hay algo. ¿En qué va a consistir ese nuevo plan de Dios? Ya se mira el futuro, un futuro lejano, muy lejano, que está en estas palabras que dice el texto en el capítulo 3, el versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la de ella. Aquí hay un pequeño detalle de orden de lenguaje. La palabra que usa el texto hebreo no es femenina, sino masculina. Por
eso algunos prefieren traducir quizás de una manera más acertada, en lugar de descendencia, que es una palabra femenina, en lugar de esa palabra usar la palabra linaje, que también es igual a descendencia y es palabra masculina. ¿Por qué? Porque esa palabra se va a atribuir a uno que viene después, no a una, sino a uno que viene después. Sabemos que ese va a ser el Señor Jesús, pero nacido también él de una mujer, nacido en esa descendencia, mejor, en ese linaje. Por eso puede traducirse: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el de ella. El linaje de la mujer te herirá en la cabeza. Es la obra de Jesús cuando tú le hieras el talón. Esto es, también él va a sufrir. Hace una obra de salvación. Derrota el mal, pero también va a sufrir. Y ese sufrimiento lo vamos a encontrar a lo largo de su vida terrena, de su vida de encarnación, desde que entra al mundo y tiene su punto culminante en la pasión y la muerte del Señor. Luego se recoge un versículo posterior: el hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los vivientes. Y se dice eso de una manera expresa, para decir que todo lo que aconteció entonces, todo lo que se presenta allí, tiene una consecuencia para esa descendencia de la mujer, que somos todos los hombres y mujeres de la historia, venimos de allí. Porque ese drama no es simplemente el drama de un hombre y una mujer frente a Dios, sino el drama de Dios frente a toda la humanidad. Ahí se abre una puerta por la que vamos a pasar todos. Eso se ha llamado un pecado de origen, y puede decirse que sea así precisamente el hecho de que abriéndose esa puerta entró al mundo una experiencia del hombre que el autor sagrado califica de distinta. Todo esto es una reflexión sabia del hombre. ¿Qué tiene que ver con la fiesta de la Inmaculada Concepción? Que en esa descendencia de la mujer, que debería estar afectada toda ella por este acontecimiento, María, por su papel de madre, va a ser preservada, y va a ser preservada desde el momento en que es concebida. Por eso se llama la Inmaculada Concepción. Vamos a pasar entonces a la lectura del Evangelio. El Evangelio nos va a hablar ya de la realización de lo que allí, en esa primera lectura, se ha anunciado. Aparece ese linaje que va a ser Jesús. Aparece una nueva Eva, madre de vivientes, que va a ser María. El mismo Dios. Han corrido siglos, ha pasado mucha historia, han nacido y muerto muchos hombres y muchas mujeres, pero permanece Dios, permanece su amor, permanece su preocupación por el hombre, por la salvación del hombre. Y lo que entonces fue una promesa, aquí es una realidad. Tiene nombres propios, tiene lugar propio, tiene tiempo propio, todo lo que puede ser lo que se llama coordenadas históricas. Está tomado el texto del libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, los versículos 26 a 38. Voy a leer ese texto.
Cuando ya Isabel se encontraba en el 6º mes de su embarazo, envió Dios al ángel Gabriel a una población de Galilea llamada Nazaret, a donde una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. La joven se llamaba María. Tenemos el escenario. ¿Dónde sucede? ¿Con quién sucede? Esto es profundamente importante porque da toda la dimensión de lo que se llama lo histórico. Un lugar, un pueblo insignificante llamado Nazaret, nunca mentado en el Antiguo Testamento, se hace el lugar. Ya no estamos en ese lejano lugar soñado del comienzo que se llamaba el paraíso. Estamos en la profunda realidad humana. En lugar de ese lugar lleno de riquezas, de deleites, vamos a encontrar un pequeño lugar donde transcurre la vida propia del hombre, de la mujer, una vida llena de trabajo, de azares y demás. Allí se va a dar el lugar. Personajes. Ya no son Adán y Eva. Está el nuevo Adán de que va a hablar San Pablo. Ese nuevo Adán se va a llamar Jesús. Esa nueva mujer se va a llamar María. Todavía Jesús no ha sido concebido, pero está también en esta lectura, claro está. Él es el centro de ella. Pero está María, una joven, virgen, comprometida para matrimonio con un hombre llamado José. Aparecen esos dos personajes que han pertenecido a nuestra raza, un hombre y una mujer. Ya no son los que iniciaron el comienzo. Aquí están ellos, muy bien conocidos. María, una joven, muy joven, según el uso de la época. Un hombre que debía ser también joven, que se iniciaba por consiguiente en la vida, comprometidos para un matrimonio. No olvidemos que esos matrimonios en la época tenían dos momentos. El momento de un compromiso, en el cual ya figuraba una relación entre el hombre y la mujer que se iban a casar, e incluía por consiguiente también fidelidad, pero más tarde se realizaba el momento propio del matrimonio, en una ceremonia de por sí muy simple, pero que claro está, se hacía con un gran festejo. El hombre iba a la casa de la mujer que se iba a casar y simplemente la llevaba a su casa. Así era el matrimonio, pero digo, todo esto estaba rodeado de acompañantes, de música y demás, como lo deja entrever una parábola del Señor Jesús, la parábola de las 10 vírgenes. Así pues tenemos a otros personajes. Hay que conectarlo con la historia, y por eso aparece un personaje que había vivido 1000 años antes, llamado David, el rey David. A él se le había hecho una promesa, se le había garantizado que siempre habría un descendiente suyo en esa casa de David. Aquí ese descendiente que asume ese papel es José. Así pues tenemos el contexto del Evangelio de Lucas. En el capítulo 1 y 2 nos va a hablar del tiempo
En efecto, va a situar todo este acontecimiento en la época de un emperador romano llamado Octaviano Augusto, que fue emperador de Roma desde el año 15 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Está montado, por consiguiente, entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Claro que él no sabía nada, ni de Antiguo ni de Nuevo Testamento. Bien, ¿qué va a pasar entonces? Viene el anuncio, la intervención divina. Aparece Dios, Él está allí, Dios el Padre. Envía un mensajero suyo, el ángel Gabriel. Es una aparición divina, una teofanía, que va a tener por consiguiente también la presencia del ángel, que hace visible la voz de Dios. Dice el texto entonces, el ángel llegó a donde ella estaba y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió al oír estas palabras y se puso a pensar qué significaba este saludo. El ángel le dijo, no temas, María, que Dios ha tenido predilección por ti. Mira, vas a concebir y a dar a luz un hijo varón y le pondrás el nombre de Jesús. Será grande, más aún, se le conocerá como Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, pues su reinado no tendrá fin. Es la primera parte, una vez que se ha hecho el escenario, la primera parte de este encuentro, que va a ser en 3 partes. La primera, el anuncio, la palabra de Dios, hecha, dirigida a esta joven que se llama María. En primer lugar, un saludo de parte de Dios. Un saludo que le da un título, se diría un nombre que Dios le da. Esa que se llama llena de gracia. Una sola palabra tiene el texto griego kecharitomene, un participio llena de gracia. Así la llama Dios. ¿Qué le pide? Alégrate. Era un saludo, una manera de alegrarse, una manera de saludarse. Pero detrás de esa palabra hay igualmente un anuncio grande, el anuncio de la entrada de los tiempos mesiánicos. Ese tiempo tan anhelado, cuando llega, produce, por consiguiente, una alegría profunda en el pueblo. María lo recibe y recibe la invitación de Dios de alegrarse porque llega el tiempo mesiánico. Luego viene un lenguaje de vocación y de misión. Cuando Dios escoge a una persona, le dice, yo te escogí, estáis llena de gracia, esa predilección divina por ella de que habla el texto. Él la escogió, María no se lo buscó, María simplemente recibió la palabra del Señor. Y luego le dice, no temas. Frente a una misión divina, lo propio del hombre sería manifestar temor. Dios le pide que no se deje invadir por ese temor profundamente humano. Y luego le dirá, yo estoy contigo. Es la razón por la cual no debe temer, y también está en lo que va a seguir de este pasaje del Evangelio. Alégrate y llena de gracia, el Señor está contigo. Esa palabra Señor recoge el nombre de Yahvé de Antiguo Testamento.
Se conserva la palabra Señor ahí por esa razón, porque representa a Yahvé. Y la palabra Yahvé, nombre propio de Dios, fue traducida al griego de los 70 por la palabra Señor. El Señor Dios Padre está contigo. Luego viene el segundo punto. Lo que esta palabra produce en María. Eso va a venir inmediatamente después, claro. Ella se sorprendió. Se sorprendió y es normal, claro está. Lo que se sale de lo ordinario y cotidiano causa ciertamente sorpresa. ¿Y qué más sorpresa que escuchar estas palabras? Se sorprendió al oír estas palabras. Se puso a pensar, algo tienen que significar. Algo está detrás de esas palabras. Alguien está detrás de ellas. Ese alguien no es más que Dios, y lo que va a decir es grande y comprometedor para ella. ¿Qué significaba este saludo? El ángel le dijo, no temas. En segundo lugar, el Señor está contigo, le ha dicho en primer lugar. Segundo lugar, no temas. Dios ha tenido predilección por ti. Mira, esa predilección por ti es la elección que Dios hace de ella. Vas a concebir y a dar a luz un hijo varón. Le pondrás por nombre Jesús. Es lo fundamental, el acontecimiento. Un acontecimiento, observemos muy bien las palabras, pensémoslas. El Señor no le pide, diría consentimiento María. No le dice, ¿quieres o no quieres? Te ofrezco esto. No la pone ante una alternativa de un sí o un no. Si valoramos las palabras como están, encontraremos ese futuro. Concebirás, 1, darás a luz, 2, pondrás un nombre, 3. Futuros. En la gramática se suele decir que hay futuros que equivalen a imperativo. Y aquí estamos precisamente ante esos futuros que equivalen a un imperativo. La palabra, por consiguiente, no es para ser rechazada. María va a hacer un discernimiento sobre ellas. Sin embargo, el ángel ya le va a decir cuál es el contenido de la misión en unas palabras iniciales. Concebir, dar a luz, poner el nombre de Jesús. Ese nombre era común. Jesús no tiene un nombre que sea muy propio de él. Ese nombre era común en el tiempo de Jesús. Tiene la misma raíz de Josué. Son la misma raíz lo que está ahí. O sea, del verbo que significa salvar. Jesús tiene un nombre que significa Salvador, lo que Él es. Pero ¿cómo será? Será grande, grande por encima de todo. Ya eso va a desafiar las condiciones humanas. Será grande, le va a decir el Señor. Inmediatamente después le dice, se le conocerá como Hijo del Altísimo. Le va revelando la calidad de ese Hijo. Hijo que se sale de las dimensiones puramente humanas. De una vez se le da una grandeza, más allá de la pura grandeza humana, y un nombre que es Hijo del Altísimo. La palabra Altísimo era una de las maneras de designar a Dios en la época. Tendrá una realidad humana inserta en la historia.
Dios le dará el trono de David, su padre. Ya estaba mentado David al principio. En el capítulo 7 del libro 2 de Samuel, un texto que hay que conocer, esta es la promesa que Natán, profeta, de parte de Dios le hace a David. Cuando David dijo lo que dice un salmo, cuando David dijo que pensaba construirle una casa a Dios, Dios le dice: tú no me vas a construir una casa a mí, yo te voy a construir una casa a ti. Y esa casa para David no es un lugar, no es un edificio, sino una familia, una dinastía. Ese salmo que recitamos frecuentemente y que quizás no valoramos bien, tiene dos partes. La primera parte indica lo que Dios le ofrece, lo que perdona. La primera parte dice lo que David le ofrece a Dios: una casa, un templo, con toda la condición humana de lo terreno, frágil también, que puede desaparecer, y desapareció. No fue David el que lo construyó, sino su hijo. Pero ¿qué le ofrece Dios? Dios le ofrece algo que desafía el tiempo, que tiene el límite de la eternidad, de lo propio de Dios. Dios le ofrece una dinastía. Esa dinastía está culminada con la presencia misma de Dios en el mundo. Y entonces le dice: le dará el trono de David su padre, reinará sobre el pueblo de Jacob, su reino no tendrá fin. Se inaugura eso que se llama el reino, la entrada de Dios al mundo, personalmente. Esa entrada que va a tener, por consiguiente, toda la dimensión divina, acción salvadora. ¿Qué va a decir María? María no rechaza la palabra de Dios. María hace una pregunta. María no rechaza el contenido del anuncio. María pide una explicación sobre el cómo se va a realizar. Ese cómo, para un acontecimiento como este, debe tener toda la significación por una parte humana, una realidad, ser madre. Por otra parte, una intervención divina, absolutamente necesaria, sin la cual nada podría hacerse. Ese es el cómo. Se sale de lo puramente humano y entra en el campo de lo divino. Es lo que el ángel le va a decir. Porque en efecto María preguntó al ángel: ¿cómo podrá ser esto siendo yo virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, quedarás a la sombra poderosa del Altísimo. Por eso a tu hijo lo llamarán Santo e Hijo de Dios. Además debes saber que tu pariente Isabel también ha concebido un hijo a pesar de su vejez. Y ella, que decían que era estéril, está ya de 6 meses, porque para Dios no hay nada imposible. Segunda fase, por consiguiente, el discernimiento, cómo se va a hacer. Aquí hay la intervención divina, con un lenguaje muy bíblico, profundamente bíblico. Quien conoce bien la Sagrada Escritura lo puede llegar a entender que hay detrás de todo eso. Cuando dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, alude al tabernáculo del Antiguo Testamento con esas palabras. Ese tabernáculo que era la presencia de Dios, o sea, serás un nuevo tabernáculo de Dios, donde Dios habite, donde Dios está personalmente allí. Es la obra misma de Dios.
A ese hijo lo llamarán santo, el Hijo de Dios. Lo llamarán santo, no exactamente en el sentido que nosotros damos a esa palabra. Santo, o sea, canonizable. Santo, o sea, un hombre de grandes virtudes, un personaje de grandes virtudes. No, la santidad de Jesús, la santidad de Dios, consiste en su ser divino, lo que Él es por esencia. No es una santidad meramente moral, de prácticas, de costumbres, sino que es una santidad esencial. Él pertenece a ese mundo distinto del hombre, totalmente, el otro, como se suele decir, el distinto. Esa es su santidad, la santidad divina. Por consiguiente, Hijo de Dios, pertenece a ese campo de Dios. Y viene un signo, el de la pariente Isabel, el que está allí. La segunda parte, por consiguiente, es la pregunta de María y la aclaración que le da el ángel. La tercera parte es ya la palabra final de María, que entra gozosa en el plan de Dios, que se entra por consiguiente a hacer lo que Dios quiere. Y en efecto se dice de una manera muy simple. María contestó: yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. Y el ángel se retiró. Yo soy la esclava, no me pertenezco. El esclavo no se pertenece. El esclavo pierde su propia pertenencia. El esclavo es de otro en todo, absolutamente en todo. Nosotros no conocemos esa realidad profundamente antigua que existe, sin embargo, todavía en ciertas formas, la esclavitud. Pero cuando ese otro no es un hombre, que puede ser un opresor, un déspota, cuando ese otro es Dios, esa esclavitud se vuelve ya una nobleza, se vuelve una dignidad, se vuelve una riqueza, porque se pertenece a Dios. No me pertenezco, dejo de pertenecerme, pertenezco a Dios totalmente, para lo que sea, lo que venga. En la esclavitud está precisamente esa palabra. A veces se puede traducir por sierva, y así la traduce, pero claro está, la palabra griega es puramente la esclavitud, con todo su contenido, con toda su realidad. Pero digo, la dimensión que no podemos perder es que no es una esclavitud humana, sino divina. Y ella dice: que se cumplan en mí tus palabras. Ese fiat que dice el texto latino y tan conocido, fiat, hágase, que sin embargo tiene un matiz en el texto griego que no se percibe ni en latín ni en español. Ese matiz es el matiz de algo que se va no solamente a desear, sino a desear con alegría, con profunda alegría. Emplea el texto griego un modo verbal que se llama, que lo van a llamar precisamente los griegos, aquello que se desea profundamente. Optativo lo llaman así, en lugar de simple indicativo o imperativo, un optativo, lo que se desea con vehemencia. Eso es lo que dice María. El ángel se retiró, cumplió la misión, termina ahí, pero empieza todo. Pues bien, todo esto que tiene que ver con la Inmaculada Concepción, ¿qué tiene que ver todo esto con el tiempo de Adviento?
La figura de María pertenece de una manera muy especial al Adviento, porque si el Adviento es la expectativa de la llegada del Señor, del Mesías, si eso espera de una manera anhelante, ¿quién más que María lo pudo esperar en el sentido verdadero, físico de la palabra? Ella pertenece al Adviento. Incluso si algunos dicen, sería mejor que el mes de María no fuera el mes de mayo, sino este tiempo de Adviento, marcado profundamente por ella. Su Inmaculada Concepción, que se celebra este domingo, pertenece al Adviento. Ella fue preservada del mal para esto, para que el Hijo de Dios llegara, para que esa expectativa se cumpliera. Por consiguiente, ella también está allí, presente en el Adviento, por esa razón. El Adviento es mariano. También, claro está, el personaje central es Jesús, pero si no hubiera la expectativa de Jesús y de su llegada, no habría nada más. María no estaría, pero siendo que Jesús llega, María está precisamente allí. Y eso es lo que nos dice el texto de la carta a Romanos, que se va a citar precisamente y se toma de la liturgia del domingo segundo de Adviento. Dice el texto, todo lo que dicen los libros del Antiguo Testamento lo dice para nuestra enseñanza, para que sufriendo con paciencia, sostenidos con su lectura, mantengamos firme la esperanza. Dios, que es quien da la paciencia y nos sostiene, les conceda a todos tener los mismos sentimientos en armonía con los de Cristo Jesús. Nos dice en efecto toda esa lectura que hemos escuchado. ¿Cuándo se cumple? Se cumplió en Jesús. Tenemos la seguridad de ese cumplimiento que abre las puertas de una enseñanza, de una esperanza. Vendrá el futuro, vendrá Cristo. Hay que recibirlo como lo recibió María. Pero observemos este profundo texto que tiene, de donde San Juan Eudes sacó su enseñanza sobre la vida cristiana. Tengamos los mismos sentimientos en armonía con los de Cristo Jesús. Tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús, no otros, los de Él en nosotros, su vida en nosotros, para que todos unánimemente den gloria a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, para dar gloria a Dios de este modo, cada uno de ustedes debe aceptar a los demás como lo hizo Cristo con ustedes. Porque les digo lo siguiente, Cristo, poniéndose al servicio del pueblo judío, ha cumplido las promesas hechas a los patriarcas y ha dado así testimonio de la fidelidad de Dios, pero de su misericordia dan testimonio hasta los gentiles, glorificándolo como hacen ahora. De ahí lo que dice el salmista, por eso te daré gracias entre los gentiles y cantaré en honor de tu nombre. Pablo, que escribe a los romanos, que anuncia viajes lejanos, que llena el mundo del sentimiento y de la presencia de Jesús, les dice a todos, Dios ha cumplido, aquí está. ¿Cómo cumplió? En María, escogiéndola, haciéndola inmaculada, llenándola de su misterio, haciendo su habitación en ella, haciéndola madre del Hijo de Dios, madre del mismo Dios por consiguiente. ¿Cómo cumplió? Enviándonos a Jesús Salvador, abriendo este nuevo espacio que se llama así, para caminar, como dice Pablo, con los mismos sentimientos de Jesús
llenos del misterio de Jesús. Adviento es esto. Adviento es una expectativa y una realidad. La expectativa de una llegada y la realidad de lo que ya poseemos. Sin embargo, tenemos que tener la dimensión de lo que viene, porque el Señor sigue viniendo. Somos caminantes hacia Él y Él es un caminante hacia nosotros. Él es el que está viniendo, como dice el texto del Apocalipsis. Pidámosle pues al Señor que nos dé la gracia de vivir muy profundamente el Adviento, que María, que está tan presente en todos estos acontecimientos, que es la Madre de Jesús, inseparable de Él, como Él inseparable de Él inseparable de ella, como nos enseña mucho San Juan Eudes. Ellos dos, por consiguiente, centrales en todo ese tiempo de Adviento, sean también para nosotros la confirmación de lo que somos, la puerta de nuestra esperanza, el camino de la caridad con la cual podemos vivir en esta vida cristiana, con los sentimientos propios de Jesús, habitándonos Él también en nosotros y teniendo a María como Madre de todos. Démosle gracias a Dios y digamos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queremos, Señor Jesús, que vivas y reines entre nosotros. Amén. Jesús, tú eres mi todo, nada quiero y lo quiero todo, Jesús.